sobre la tierra, apartados de los pueblos para que seáis míos. Pondré mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendeciré. Pondré mi salvación en Sión, mi gloria en Israel. Son luz de los pueblos, tus escogidos, tu nación, tu heredad. Toda la tierra pertenece a Dios. Él decide a quién le pertenece. En los días en que nosotros estamos viviendo, hay una pregunta que está en la mente y en el pensamiento de todas las naciones. Y eso es: ¿a quién le pertenece ese pequeño territorio allá en Medio Oriente que se llama Israel? ¿Pertenece al pueblo de Israel o pertenece a los palestinos? De las Naciones Unidas, las decisiones más que se ha hecho en las Naciones Unidas es sobre la tierra de Israel. Pero nosotros que somos creyentes, tenemos y creemos en la palabra de Dios, sabemos a quién le pertenece. Mira lo que dice allí en Génesis capítulo número 13, versículo 14 y 15. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora sobre tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente. Versículo número 15, Génesis 13, 15, léanlo conmigo. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y tu descendencia. ¿Para cuándo? ¿Para cuánto? ¿A quién le pertenece la tierra? ¿Ah? A Israel. El mundo no sabe. El diablo no quiere que se realice la restauración del pueblo de Israel, porque Dios le dio una palabra a Israel. Les dijo, si no iban a ser fieles, que Dios los iba a esparcir por todo el mundo. Y efectivamente en el año 70 AD fueron esparcidos por todo el mundo. Pero he aquí, hermanos, y esto es lo que quiero que vean en este momento. Dios ahora está cumpliendo su palabra, porque dijo: aunque sean ellos esparcidos hasta lugares más remotos de la tierra, yo los volveré a traer a su tierra, la cual yo prometí a su pueblo. Mira lo que dice allí en Génesis capítulo número 17, versículo número 8. Dice: te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán. ¿En qué? Heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Luego dijo a Isaac en capítulo número 26, versículo número 4: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. A Jacob le dice en el 28, 13: aquí Jehová estaba en lo alto de ellos. ¿Se acuerdan que él tuvo el sueño de la escalera que subía al cielo? Y dice que Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. En Génesis capítulo número 35, versículo número 12, dice: la tierra que he dado a Abraham, Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Ahora quiero hacerles una pregunta: ¿Dios cumple sus promesas o no? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios cumple sus promesas? Fíjense nada más lo que dice. Vayan conmigo un momentito a lo que el apóstol Pablo dice en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, el versículo, el capítulo número 2, el versículo
número 11. Porque palabra fiel es esta. ¿Qué es esto? ¿Cuál? Palabra fiel. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, ¿qué? Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros estamos sirviendo a un Dios fiel que cumple su palabra aun cuando nosotros somos infieles. ¿Cuántos de ustedes están contentos por eso? A ver, dile al que está a tu lado, Dios es fiel. Él va a cumplir su palabra. Él lo cumple. Ahora, eso fue lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Ahora vuelvan conmigo al libro de Romanos, capítulo número 11. Romanos, capítulo número 11. Quiero decirles, hermanos, les dije que he sido pastor por 52 años, pero apenas hace 23 años que el Señor me hizo ver la importancia del pueblo de Israel en los propósitos eternos de Dios. Y damos gracias a Dios por su fidelidad, porque Él cumple su palabra. Ahora mira conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo número 11. Digo pues, hace una pregunta, 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es la respuesta? ¿En qué? En ninguna manera. Versículo número 11. Digo pues, segunda pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Mira lo que dice el 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, la pregunta, ¿qué será su admisión? Sino que vida entre los muertos. Él está hablando de un tiempo cuando Dios iba otra vez a incluir a Israel en su plan eterno. Y Él, aun cuando ellos habían sido infieles y fueron esparcidos por todas partes, dice el profeta Jeremías, anuncia, el que esparció a Israel los volverá a retornar otra vez. Y nosotros bueno, a ver, ¿cuántos de los que están aquí que son canosos como yo, pelo blanco como yo, o sin pelo? ¿Ah? ¿Cuántos estuvieron vivos en el año 1948? A ver, 1, 2, 3, 4, 5 somos. ¿Saben lo que pasó en el año 1948? Después de casi 19 siglos, porque en el año 70 Tito vino y destruyó al templo y fueron esparcidos por el mundo después de 19 siglos. Otra vez Israel comenzó a nacer como dijeron los profetas que iba a suceder. Dios cumple con sus promesas. Ahora, mira lo que sigue diciendo él. Dice así,
En el versículo número 17. Bueno, vamos con el 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajados y tú, siendo ¿qué? Olivo silvestre, has sido injertados en lugar de ellos, has sido hecho participantes de ¿qué? De la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permanecieses en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso, a ver, lean conmigo, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, lean conmigo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Ahora nos dice en el versículo 25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Dile al que está a tu lado, el apóstol Pablo no quiere que ignores este misterio. A ver, dile, mírale bien y predícale, no lo ignores, no lo ignores. Es muy importante. No quiero que ignores esto, hermanos, este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego lean conmigo, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, lean conmigo, son amados por causa de los padres. Y siguen leyendo el versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dile al que está a tu lado, irrevocables son los llamamientos y los dones de Dios. También los dones y el llamamiento que Dios tiene para ti es irrevocable. El Señor tiene un plan, y ese plan era antes de su segunda venida. Iba a suceder un milagro. Por eso podemos decir, Israel es el reloj profético de Dios. Porque delante de nuestros ojos Dios está haciendo un milagro de restaurar a su pueblo Israel. Primeramente a su tierra, y luego lo va a restaurar a él, y ellos van a ser salvos. ¿Cómo? De la misma manera que tú y yo somos salvos, en arrepentimiento y en fe en Jesús, Yeshua, como el único Señor y Salvador. El velo va a ser quitado y todo Israel va a entrar en un arrepentimiento. El profeta Zacarías comienza a hablar de ese día. Vean conmigo en Zacarías
capítulo número 12. Si no saben dónde está Zacarías, pues comienzan de Malaquías para atrás y ya llegaron a Zacarías. Zacarías capítulo número 12. Mira lo que dice. Profecía, versículo 1, profecía de la palabra de Jehová acerca de ¿qué? De Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, y todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntará contra ella. Hermanos, ¿cuál es el problema en Medio Oriente en este momento? ¿Sabes cuál es? Jerusalén. Porque ahora el pueblo palestino, a quien también nosotros amamos y por quienes nosotros oramos para que entren en salvación, el pueblo palestino quiere establecer dentro del territorio de Israel, también quieren tener un estado palestino que nunca en toda la historia ha existido, y quieren tener como capital Jerusalén. ¿Cuál es el problema, hermanos? Lo que nosotros estamos viviendo ahora, estamos viendo la palabra de Dios llegando a ser realidad. El problema ahora es Jerusalén. Netanyahu, el primer ministro de Israel, ha dicho: quizás podríamos considerar tener algún estado palestino dentro del territorio, pero Jerusalén nunca la soltaremos. Los palestinos han pedido en las Naciones Unidas que se les acepte como miembros. No se les aceptó, pero ahora tienen voz y tienen representación en las Naciones Unidas. ¿Y qué es lo que nos dice Zacarías? Va a llegar el día cuando Jerusalén va a ser ¿qué? ¿Qué es lo que dice? Va a hacer temblar. Voy a poner a Jerusalén como copa que hará temblar a todos los países alrededor. Será una piedra pesada, y el que lo quiere, la nación que quiere cargarla, será despedazados. En el día de hoy, la parte importante que está sucediendo en el Medio Oriente es a quién le pertenece la tierra y qué se va a hacer con Jerusalén. Pero mira, ahí no termina. Mira lo que pasa en el capítulo 12, versículo número 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Mira cómo él describe el arrepentimiento nacional que vendrá. Nos conmueve este pasaje. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí,
los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí y sus mujeres por sí, cada uno lamentando y llorando, porque mirarán a aquel que traspasaron y llorarán. Pero luego, ¿qué pasa? Capítulo número 13. En aquel tiempo habrá una manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El Señor habla a Jeremías y dice: yo voy a hacer un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Dios no ha terminado con Israel. La iglesia no reemplace a Israel. La iglesia es olivo silvestre que ha sido injertado en el olivo natural, en la cual Dios mismo va a otra vez injertar al pueblo de Israel en su propio olivo, y va a ser vida entre los muertos. Estaba yo sentado en el monte de los olivos, mirando a la ciudad de Jerusalén, llorando, cuando el Señor me habló y me dijo: hijo, quiero que veas 3 cosas importantes que tienen que suceder antes que yo vuelva. Me dijo: la primera cosa está registrado en el libro de Mateo, capítulo número 24. Ustedes se acuerdan que habían salido del templo y los discípulos apuntaron al templo de Herodes, muy hermoso, que había construido. Le estaban mostrando y Jesús dijo: ¿ves esto? No va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. 40 años después, no quedó piedra sobre piedra del lugar santo, en este monte Moria, donde Dios le llamó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, y quien Dios detuvo su mano. Ese es el lugar santo donde estaba el templo construido. Ahora allí hay la abominación de la desolación en el lugar santo, porque hay 2 mezquitas allí. Uno de cúpula de oro, que casi todos lo ven en todos los cuadros de Jerusalén. He estado allí 3 veces, y dentro de la mezquita está escrito en árabe: hay un solo Dios, Alá, y no tiene ningún hijo. ¿Quién es el anticristo? Dice Juan: el que niega que Jesús ha venido en carne. Y el anticristo, uno de los anticristos de la cual Juan habla, no el anticristo, pero uno de ellos, él es el Islam, que niega que Jesús es el Hijo de Dios, el único Salvador del mundo. ¿Me están escuchando? Nosotros oramos por toda la gente que está bajo el dominio del Islam y el error tan grande, el anticristianismo, porque primero ellos quieren destruir a Jerusalén y al pueblo judío, y luego quieren destruir a los creyentes en Cristo Jesús y dominar en el mundo. Nosotros tenemos que estar aquí despiertos y orando. Tenemos que saber que en los tiempos que vienen por delante va a venir persecución otra vez. Por eso hablo a la generación ahora. ¿Están dispuestos a dar sus vidas por el Señor? No les oí. ¿Están dispuestos a dar su vida por el Señor? Porque va a venir persecución, va a venir dificultades. Ustedes se acuerdan que Jesús habló de esas cosas, de trastornos en la naturaleza, de hambres, de guerras, rumores de guerra.
Pero luego él dice en Mateo 24:14, dice: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El Señor Jesucristo dejó a la iglesia una sola tarea, y esa tarea es llevar el evangelio a toda criatura. Dios nos está llamando a levantar a jóvenes, hombres, mujeres, para llevar el evangelio. Dios tiene un llamado para España, para levantar de aquí de España misioneros que van a ir a los países y van a llevar el evangelio de Cristo Jesús. Porque no hay salvación en ningún otro sino en Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Ustedes no me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes para que vayáis y llevéis mucho fruto y que ese fruto permanezca. Dios está llamando a la iglesia a despertar para ser un instrumento poderoso en sus manos, para llevar el evangelio a los países que nunca han oído. En una última conferencia misionera que acabamos de tener ahora en el otoño, tuvimos 150 jóvenes que pasaron adelante y dijeron: mi entrega sin reservas. Jóvenes que están dispuestos a decir: yo voy a entregarme totalmente al Señor para hacer su voluntad, lo que cantamos ahora, para oír la voz del Espíritu Santo y hacer lo que sea necesario para llevar el evangelio a todas las naciones. A ver, ¿dónde están los jóvenes? Todos los jóvenes 25, a ver, pónganse de pie, de 25 para abajo, o ya no quieren ponerse de pie ahora que se está poniendo un poco caliente. ¿Eh? Jóvenes, por eso yo tengo una pasión por la generación de ustedes, porque ustedes van a ser llamados a ser una generación valiente y fuerte que se entregan a Cristo sin reservas. A ver, dile al que está a tu lado, joven, entrégate a Cristo. Dile al otro que está ahí: entrégate a Cristo sin reservas. A ver, vamos a darle otro aplauso a los jóvenes aquí. Muy bien, pueden tomar asiento. ¿Qué es lo que les estoy tratando de decir, hermanos? ¿Por qué estoy tan emocionado ahora? Porque Dios está cumpliendo su promesa, porque después del año 70 AD fueron dispersados por todas partes del mundo, pero los está volviendo a llevar otra vez a su tierra. Miren rápido conmigo a Ezequiel capítulo número 37. Ezequiel 37 es la profecía de los huesos secos. Mira nomás lo que dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, a ver, ¿qué dice? Secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová.
Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré aquí tendones sobre ellos, y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Qué pasa en la primera profecía? Se juntan los huesos con sus huesos, sube carne y tendones sobre ellos. Ahora no es un valle de huesos secos, pero es un valle de difuntos. Si tú vas a Israel en el día de hoy, tú ves como Dios en su grandeza está trayendo al pueblo de Israel, volviendo a su tierra, pero todavía la mayor están ciegos espiritualmente, todavía no se les ha quitado la venda de los ojos. La restauración de Israel tiene dos pasos: primeramente la restauración física y luego la restauración espiritual en su propia tierra. Mira lo que dice, siguiendo al Señor, dice: me dijo entonces, versículo 9, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sople sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu de ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos, lean conmigo, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os, lean conmigo, traeré a la tierra de Israel, y sabrán que yo soy Jehová cuando abro